aquí a mi derecha está Javier Treviño, que va a empezar también ahorita con su intervención. Él cursó estudios de física en la UNAM y una maestría en estudios urbanos en el Colmex. Es en este momento director en México del ITDP, organismo internacional que promueve el transporte sustentable y equitativo a nivel global y también las políticas y proyectos de espacio público, suelo urbano, movilidad peatonal, especialmente en bicicleta, y transporte masivo que mejoran la calidad de vida urbana. Ha participado en decenas de proyectos de infraestructura, regulación, operación y marco institucional relacionados con la movilidad y desarrollo urbano en las principales ciudades aquí en México. Hoy sí, el tema es más el DF que todas las principales ciudades en México. Javier, te doy la palabra para que nos insertas un poco en cuáles son los desafíos en este momento enfrentando el transporte en la ciudad. Gracias, Anet. Pues felicidades también por los 10 años. Hemos trabajado mucho con la Fundación en muchos temas. Vamos juntos en muchos temas, entonces ojalá vengan muchos años más y muchos éxitos más. Hablabas del tema de derecho a la ciudad. Digamos que es un tema complicado porque este tipo de derechos se van construyendo socialmente, no es que esté claramente definido el derecho a la ciudad y nada más haya que reconocerlo en, no sé, la Constitución sino se construyen socialmente, tiene sentido porque lo construimos entre todos. Y si hace, no sé, 40 años no tenía mucho sentido, ahora sí tiene sentido y quizá en 10 años esté clarísimo el marco regulatorio. Lo mismo pasa un poco con una cosa que podríamos llamar derecho a la movilidad, ¿no? Es como, ¿qué será eso? Es algo, ¿cómo se define? Y claro, como se está, digamos, es un concepto en construcción, quizá lleguemos a algún lado con ese concepto, quizá no lleguemos a ningún lado, pero uno nunca sabe. Pero como está en construcción, un poco quiere decir un poco lo que queramos, lo que definamos como sociedad. Nos juntamos hace como 2 años o año y medio con la Comisión de Derechos Humanos del DF y sacamos un informe del derecho a la movilidad, que es una cosa así, un poco porque se trataba de tejer sobre qué demonios es eso, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Y hubo distintos temas sobre el asunto. Por ejemplo, es un clásico cuando hay el tema de las marchas, que las marchas restringen el derecho a la movilidad de la gente, ¿no? De hecho todavía sigue porque, leí una nota ahí que el PAN tiene, hay un recurso contra la ley de movilidad del DF, un poco uno de los temas clave en ese no sé cómo, si es una impugnación, no sé qué recurso es, que metió la Comisión de Derechos Humanos sobre el tema de marchas. Y un poco el tema siempre ha estado ahí sobre si restringe el derecho a la movilidad de la marcha o no. Entonces, ¿qué demonios es el derecho a la movilidad? Y aparentemente es el derecho de los que tienen auto a moverse en las calles, ¿no? Es como lo primero, lo más fácil, a pesar de que no aguanta ningún análisis mucho más fino. En fin, un poco pusimos sobre la mesa todas estas cosas y lo que ganó un poco, y ahí va, porque les digo, es construcción, igual es una tontería y alguien sale aquí y dice, no, vamos a hacer algo mejor que lo que hicieron los del ITDP. Un poco la movilidad podría definirse como justo no el tema de movilidad, que no es la clave del tema. O sea, una ciudad en la que todos nos movemos, no sé, 200 kilómetros al día, no quiere decir que sea una ciudad que cumpla con ese derecho difuso del que estamos hablando. O sea, movernos para todos lados no parece ser el sentido. O sea, ¿para qué nos movemos? Pareciera más un asunto de acceder a cosas, acceder a bienes, a servicios. Y entonces, claro, si tú puedes acceder a ellos moviéndote poco, cumpliste con el objetivo, ¿no? O sea, se cumplió el objetivo y entonces sí tiene mucho más sentido eso. Entonces pareciera que es un tema de derecho a la accesibilidad o algo así, ¿no? O sea, es algo que sería algo así, no sé. Pero les digo, de hecho, si alguien quiere hacer una propuesta mejor, adelante, por favor, porque igual ya nos hicimos bolas de este lado. Y un poco definiendo eso, pongamos que el derecho a la movilidad es el derecho a acceder a bienes y servicios para cumplir con las necesidades básicas, yo qué sé, algo así.
Entonces, como todo este tipo de derechos, por ejemplo, el derecho al agua, tendría que cumplir con 3 elementos clave, que es el tema de la disponibilidad, la calidad y la asequibilidad, pongamos, la accesibilidad. Digamos, son 3 elementos para el cumplimiento del derecho. Para garantizar el cumplimiento del derecho tienen que cumplir esas 3 cosas. ¿Qué querría decir en el tema de movilidad esas 3 cosas? Es un poco lo que dijimos, fue la disponibilidad, un poco podríamos hablar de cobertura. Digo, pensando, es muy útil o muy visual el tema de transporte público, cobertura de la red de transporte público, ¿no? Es el primer elemento. Tiene que llegar a todos lados, ¿no? Tiene que llegar al menos a... Entonces, por ejemplo, un indicador de eso es qué porcentaje de la gente vive a 500 metros de un sistema de transporte público, ¿no? Podría ser algo así. Claro, se puede hacer el tema de disponibilidad de cobertura respecto a distintos modos de transporte. ¿Qué porcentaje de la población vive a 500 metros de una ciclovía? En fin, y lo mismo para los coches, para peatones, pero un poco el tema es cobertura, ¿no? La cobertura de un servicio que garantiza ejercer ese derecho. El segundo tema es calidad. El tema de calidad es un tema difícil porque, por ejemplo, digo, pensando en el tema del agua, la analogía con el agua, es muy fácil medir la calidad del agua. La calidad del servicio de transporte es muy difícil, pero ahí se mete el tema del tiempo, el tema de la seguridad, el tema de cuántas emisiones genera, que es un poco así. Y entonces, generar un indicador de calidad sería el segundo tema. Y el tercero es como mucho más entendible, partiendo de la idea de que si tenemos un sistema de calidad y con amplia cobertura, probablemente cueste caro. O sea, no es barato tener algo así. Entonces, si nosotros no subsidiamos la operación de algo así, entonces probablemente no sea asequible para la gente. O sea, tenemos un sistema de calidad, tiene amplia cobertura, piensen, algo así, eso cuesta, ¿no? Y entonces, el indicador que propusimos era porcentaje del gasto familiar dedicado a transporte. Pareciera que esos indicadores, el de cobertura, el de calidad y el de porcentaje de ingresos dedicados al transporte, podrían ser los indicadores de cómo estamos en el tema, bajo el enfoque de derechos. Me parecería mucho más, o nos pareció mucho más interesante partir de este enfoque de derechos a partir quizá de otros enfoques que no claramente están vinculados con la calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces, un poco si partimos de ese tema, rápidamente en 2 minutos, el tema de cobertura en general en la ciudad, quitando temas como la bici, por ejemplo, cobertura de transporte público es buenísimo. O sea, nuestro transporte público, el sistema de transporte público en abstracto llega a todos lados, hasta el último rincón del último de los asentamientos irregulares de la zona metropolitana, sí, a todos lados llega, ¿no? El microbús llega, los ramales de rutas de microbús llegan hasta el último confín. De hecho, se instala un asentamiento y al día siguiente hay un ramal, o sea, es muy rápido. A cambio, la calidad es desastrosa, ¿no? Digo, pero desastrosa, Y claro, hay temas este tema de calidad puede ser un tema, ¿no? O sea, relativo. O sea, aceptamos sistemas de alta frecuencia y de mala calidad, pero si están en troncales, en la ciudad central, aceptamos mucho más difícil que si son en las colonias. Digamos, en las colonias podemos vivir con una combi que pase relativamente con mucha frecuencia y con una calidad bastante baja, lo aceptamos, siempre y cuando lleguemos al sistema troncal no nos reciba la misma calidad del servicio, ¿no? Entonces el tema de calidad es algo relativo, pero básicamente haciendo una evaluación muy sencilla, la calidad en todos los sistemas de transporte es muy malo, y donde es bueno, por ejemplo en el caso de ciertas líneas de metrobús a ciertas horas o ciertas líneas de metro a ciertas horas, el tema de cuántos pasajeros pueden vivir esa sensación de calidad es muy bajo en comparación. 1 de cada 2 habitantes se mueve en microbuses, o 1 de cada 2 viajes. Y el tercero, el tema de la tarifa, creo que la Ciudad de México, a comparación de otras ciudades, sí, aunque no es un tema tan claramente vinculado con el ingreso, el hecho de que casi todos los sistemas de transporte, al menos los controlados por el Estado, son subsidiados. El Metrobús no, pero el metro, RTP, transportes eléctricos son subsidiados. Es un buen mensaje que quizá podríamos decir, bueno, pero es obvio, ¿no? Bueno, pero el resto del país no pasa eso. O sea, en el resto del país el transporte no es subsidiado.
Y entonces creo que hay que reconocer que en la Ciudad de México hay un tema interesante donde se discute el tamaño del subsidio. Lo que hay que pasar es llevar la discusión del terreno político al terreno social. O sea, sí creo que hay que estar discutiendo sobre cuánto gasta la gente en transporte y así sí ajustar el subsidio. En fin. ¿Ya? Sí. No, Por lo pronto. Sí. Bueno, ya nos comentaste bastante desafíos que tenemos en ese momento, como que enfrentar viendo el transporte aquí en la ciudad. Yo creo que hay varios más, o al menos cuando uno aquí está moviéndose en la ciudad y viendo a la vez los periódicos, los medios de comunicación y viendo los más diferentes así programas anunciados o proyectos anunciados que existen. Tenemos programas muy controversiales como el Hoy no circula, que ahorita ha sido como un debate muy, muy fuerte. Tenemos programas que se están anunciando como la triple o la tercera vía, las vías de 3 niveles hasta Santa Fe. Al mismo momento que se anuncian también transportes públicos masivos a través de los trenes en esa misma dirección. Hay confusiones, hay muchos, no sé si son rumores, no sé si son verdades, de que, mire, querían hacer el tren, pero ahorita da más dinero y es más espectacular la vía, la tercera vía hacia allá. Entonces, parece que hay mucha confusión, parece que hay señales bastante contradictorias también en la política de movilidad.